Bendiciones amigos, ¿cómo están? Buen día para todos. Feliz miércoles 27. Bueno, vamos a esperar ahí que los amigos se conecten. ¿Cómo andan? Bueno, este video voy a empezar a explicar, porque en realidad este video va a ser bastante corto. En estos días, o en estas semanas, en estas últimas semanas, muchas personas nos escribieron preguntándonos cómo pueden hacer para empezar a leer la Biblia y tener claridad a la hora de leerla. Eh, entonces, como yo considero que la Biblia no es un libro más, y que tenés que tener como algunas técnicas, que respetar algunas técnicas para poder tener claridad a la hora de leerla y entenderla. Yo quiero compartirles algo, ¿sí? Así que va a ser rapidito esto. La pregunta era esta, miren, ¿cómo puedo hacer para leer la Biblia? ¿O cómo puedo hacer para empezar a leer la Biblia? Soy un nuevo, no entiendo nada y quiero empezar a leer la Biblia. Bueno, es algo bastante común que se pregunte, ya que la Biblia tiene un montón de nombres, un montón de simbologías, lugares y cosas pero muy anormales para nosotros antes de conocer la historia, ¿no? Entonces, una de las cosas más comunes que pasa cuando uno empieza a leer la Biblia es leerla de forma corrida, sin tomarse un tiempo para meditarla. Y eso muchas veces hace que tengamos una mala interpretación de la Biblia. Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros, leer o comenzar a leer es algo que nos genera tal vez mucha fiaca, por decirlo así. Hay gente que es apasionada por la lectura, pero a otros no, a otros les cuesta un poquito más y es como un poco más disciplinado, ¿no? El tema. Pero uno de los errores más comunes es no respetar. Mire, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar, así que primero, el punto número uno para mí, ¿no? Yo quiero hablar todo lo que es la forma o la técnica literal, y después darle algunos principios espirituales que creo que también me van a servir mucho, ¿sí? Así que el primer error de todos, que todos en algún momento cometimos, es no respetar los puntos, las comas, puntos y comas, no respetar todas esas cosas y leer de forma corrida, siempre hace que nosotros tengamos una mala interpretación de la Biblia. Entonces, muchas veces esta es la primera causa por la cual tenemos una mala interpretación de la Escritura. ¿Vieron? Leemos todo de forma acelerada, no nos detenemos, no meditamos y no preguntamos. Hay cosas que no entendemos y no las preguntamos y seguimos leyendo. Y eso hace que tengamos una revelación pero muy limitada, ¿sí? Ahora, para poder tener una mejor comprensión del texto, yo quiero recomendarle dos técnicas de estudio. Perdón que estoy medio congestionado, seguramente se me nota, pero quiero recomendarte dos técnicas de estudio, ¿sí? Dos técnicas que en este tiempo hemos profundizado un poco más. Para los que no saben, yo estoy estudiando yo estoy estudiando en realidad, estoy estudiando hace ya un año creo, más o menos, y en el instituto nos dieron 5 técnicas de estudio, pero yo quiero recomendarte dos, que son las dos principales técnicas para que vos puedas tener una buena interpretación, que vos tengas claridad y comprensión del texto, ¿sí? ¿Estás preparado? Bueno, primera es la técnica de observación, ¿sí? La técnica de observación es leer de forma detenida para poder observar los detalles del relato. Por eso recién te decía que el peor error que nosotros podemos cometer a la hora de leer la Biblia es leer de forma corrida, no respetar los puntos, no respetar las comas, y eso te va a llevar a que tengas una pésima interpretación de la Escritura o que no entiendas nada al fin, ¿no? Entonces, la técnica de observación es fundamental. ¿Cuál es la técnica de observación? Si quieren anotar, la técnica de observación es aquella que yo
es aquella donde yo leo de forma detenida para poder entender los detalles del relato. O sea que voy a tomarme mi tiempo. Ahora le voy a aplicar eso, que también para poder leer la escritura tenemos que tener un tiempo, un espacio donde estemos tranquilos, porque también leerlo en un ámbito donde de intranquilidad, donde de movimiento, no te va a dejar que tengas un buen tiempo para absorber lo que estás leyendo, ¿sí? Entonces, primero, técnica de observación. ¿Cuál es la técnica de observación? Leer detenidamente para poder entender los detalles del relato, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Leer de forma detenida para entender los detalles del relato. ¿Lo va a hacer? Segundo, esta es una técnica muy importante, ¿sí? Una técnica muy importante que demanda un poco más de trabajo, que es la técnica de interpretación, la técnica de interpretación, cuando le damos claridad a aquello que nosotros por ahí no entendemos. Entonces, para tener claridad es necesario aplicar esta técnica. ¿A qué me va a ayudar esta técnica? Esta técnica a que yo pueda explicar el contexto de lo que estoy leyendo, tener la información de tiempo, lugar, persona y cultura. O sea, cuando yo aplico la técnica de interpretación demanda un poco más de trabajo, porque esa técnica es la que a mí me demanda buscar información acerca de las cosas que no entiendo. Por ejemplo, en la Biblia hay muchísimos lugares, muchísimos nombres, muchísima simbología y cosas que nosotros no entendemos porque no forma parte de nuestra cultura. Y para poder entender y para poder el día de mañana explicar, nosotros tenemos que entender el contexto de lo que estamos leyendo. Entonces, para poder tener una clara interpretación de la escritura, tengo que detenerme, tomar nota de lo que no entiendo, tomar nota de lo que me parece curioso y comenzar a buscar información. Una vez que yo tengo la información correcta, voy a poder unir los eslabones del relato, ¿sí? No sé si me entienden. Entonces, para poder leer la escritura, tengo que tener tiempo. Tengo que estar tranquilo, porque leer la escritura no es leer simplemente un libro, sino que esto es algo un poco más profundo. Es un libro espiritual. Entonces, tenemos que hacerlo desde una visión espiritual, ¿sí? Entonces, técnica de observación es la primera y técnica de interpretación es la segunda, que me va a llevar a poder entender más profundo lo que yo estoy leyendo. Si no entiendo algo, ¿qué hago? Lo anoto, lo busco. Tenemos herramientas que nos facilitan todo esto, que tenemos los buscadores en internet, podemos googlearlo, podemos pedir ayuda. Es muy importante que tengamos alguien que nos ayude, alguien que nos guíe, porque a veces también la fuente donde sacamos la información tal vez no es tan correcta y es bueno que podamos pedir ayuda. Cuando tenemos algún mentor, tenemos un pastor, tenemos algún amigo que tenga conocimiento bíblico, pedimos ayuda enseguida para que nos despeje todo tipo de dudas, ¿sí? Porque puede ser que, no sé, esté buscando el nombre o el significado de un nombre y te vayas para cualquier lado. Hay a veces que hay páginas de tarot, hay páginas de los horóscopos que te dicen el significado del nombre y está muy alejado de lo que realmente es, ¿sí? ¿Me están entendiendo, no? Entonces, y técnicas de interpretación para poder tener claridad a la hora de leer la escritura. Entonces, esas son mis dos recomendaciones, ya les digo, desde la visión literal. Esas son dos técnicas que te van a ayudar: técnica de observación y técnica de interpretación. Pero tercero, quiero darte también algunas recomendaciones. La mayoría de los que empiezan a leer la Biblia, se preguntan cómo, porque empiezan por Génesis y no entienden nada,
Y ahí es como que se frustran y dejan de leer, o algunos empiezan desde Apocalipsis y también se frustran y dejan de leer. De verdad que miren, la Biblia es un conjunto de libros, ¿sí? Son 66 libros escritos por 40 personas, 40 personajes, en un periodo de 1500 años. Esto es un detalle, ¿eh? Lisa, no lo dije por vos, no lo dije por vos, a un montón nos pasó esto. Perdón, ahora me distraje. Esos son pequeños detalles, pequeños no, importantes, ¿sí? Pero bueno, lo más común en un libro normal sería empezar del principio, lo más lógico, ¿verdad? Si ustedes quieren, miren, yo les voy a recomendar esto. Si ustedes quieren empezar desde una visión más histórica, quieren conocer la historia de la Biblia, de Dios, del hombre, de la humanidad, te recomiendo que empieces del Génesis, pero que seas ordenado y que te tomes el tiempo para terminar el Génesis y para meditar en el Génesis, y luego sí puedes saltear al otro libro, ¿sí? Porque a veces queremos leer todo, porque te va a pasar esto, mira, si sos un nuevo lector, te va a pasar esto, vas a empezar a leer y la palabra es viva, la palabra es viva, y la palabra va a comenzar a penetrar tanto en tu corazón que vas a querer leer todo, pero de esa forma no vas a tener tanta claridad, o se te van a mezclar las cosas. Entonces te recomiendo que empieces por un libro a la vez, medites sobre ese libro, entiendas el libro, entiendas el contexto del libro y puedas pasarte a otro libro, ¿sí? Para poder tener una información más precisa, para no confundirte. Nos pasó a todos, seguramente a los predicadores, que cuando empezamos a predicar mezclamos las cosas, porque bueno, como tenemos tanto hambre por aprender, a veces Dante Gebel esto cuenta que decía que cuando empezó a predicar ponía a Moisés en el arca, a Noé lo ponía cruzando el desierto, y estas cosas suceden, ¿sí? Así que les recomiendo que tengan un orden, que anoten, siempre tomen nota de lo que Dios pueda hablarle, tomen nota de lo que le llame la atención, tomen nota de lo que resalta, porque eso es seguramente es Dios mismo tratando de llamar tu atención, tratando de hablar con vos, ¿sí? Y tercero, tercero, yo siempre me pierdo con los puntos, pero bueno, siguiente punto, no tomemos este libro como algo más, ¿sí? Yo amo la palabra de Dios, de verdad. Bueno, esta es mi Biblia, ¿sí? Amo la palabra de Dios, me apasiona la palabra de Dios, y creo que por eso también Dios nos permite conocer sus secretos, ¿sí? Dios nos permite conocer las cosas que están escondidas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese corazón, ahí tenemos pero muchísimas más posibilidades de que las cosas que están escondidas se nos revelen, ¿sí? ¿Van entendiendo, no? ¿Hasta ahí o voy muy rápido? Miren, entonces, para evitar confusiones, yo recomiendo también que utilicen las herramientas que tenemos de este tiempo, de este siglo. Las herramientas son internet, es muy, pero muy provechoso, ¿sí? Yo utilizo mucho internet cuando no entiendo algo, cuando no sé de qué se trata, cuando no entiendo el contexto, voy automáticamente al buscador, pongo de qué se trata la historia, por qué se mencionó tal cosa, en qué momento se dijo, en qué marco histórico, en qué marco político, porque es muy importante para no, ya les digo, para entender un contexto bien sólido de lo que estás leyendo, para tener algo concreto. A veces hay cosas que no entendemos porque no sabemos por qué se dijo o en qué momento se dijo. Miren, en la Biblia hay situaciones económicas, situaciones políticas, situaciones de salud, situaciones, todas las cosas. Por eso esto es lo que me hace amar la Biblia a mí, que tiene una palabra para cada ocasión. ¿Por qué? Porque la Biblia es de alguna manera la palabra profética más certera, y lo que hoy estamos viviendo o lo que hoy estamos pasando, ya la Escritura tiene la palabra. Por eso el salmista dijo esto, miren: lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. Es algo que yo la necesito, la necesitamos, ¿sí? Entonces miren esto, yo les recomiendo
que usemos internet. Por ejemplo, si estás interesado. Esto, miren, si ustedes quieren empezar desde el Génesis, háganlo, empiecen desde un libro y terminen ese libro y luego comiencen por otro. Si ustedes quieren hacer devocionales o les gustaría poder tener devocionales diarios, yo les recomiendo también que utilicen el internet, ¿sí? Y que pongan, yo qué sé, un ejemplo. Bueno, hoy quiero aprender del amor. Poné versículos sobre el amor y te van a aparecer 50, 100, 200 versículos. Escoge el que más te guste y comenzá a leerlo. Y comenzá a leer a partir de ahí, ¿sí? Esto a mí también me ayudó mucho, ¿sí? Como le decía, para poder empezar la lectura de la Biblia, tenemos que ser conscientes que este no es un libro más, que este es un libro espiritual, que este es un libro que nos puede hacer crecer en sabiduría, pero siempre y cuando nosotros tengamos el corazón correcto a la hora de leerlo. Por ejemplo, hay gente que lee la Biblia por curiosidad, gente que no son cristianos, pero que leen la Biblia por curiosidad y para poder refutar a otros acerca de lo que dicen. ¿Por qué? Porque según ellos la Biblia está llena de contradicciones. Ahora también, ahí yo descubrí hace poco que hay cosas que hasta a mí me parecían muy contradictorias, pero a la hora de ver el contexto me daba cuenta de que no, de que las cosas que se decían tenían su porqué. Entonces hay gente que deja simplemente para poder confrontar a los que son creyentes. Entonces ellos carecen de revelación. Pero cuando nosotros leemos la Biblia con un corazón correcto y entendemos que queremos conocer a Jesús, que queremos conocer al Señor a través de la Biblia, porque la Biblia describe perfectamente la naturaleza y el carácter de Dios, ¿sí? Entonces cuando nosotros lo hacemos con ese corazón, Dios está dispuesto a revelarnos su verdad, revelarnos aquello que está escondido, ¿sí? Ahora, la Biblia, como les decía recién, es un conjunto de libros, o sea que vamos a ser ordenados y vamos a leer libro por libro para que podamos tener claridad, como les decía recién. La Biblia es un conjunto de libros que nos revela a Dios, su imagen, su carácter, su naturaleza, pero también nos revela la relación de Dios con la humanidad en toda la Biblia, y nos muestra también el plan de Dios para este tiempo. O sea, es muy necesario que tengamos una lectura de la Biblia, que seamos lectores de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ya les dije, perdónenme que estoy resfriado, pero igual lo quería hacer este video. También tenemos que entender, como decía al principio, que este es un libro espiritual, por lo tanto, debo verlo con ese respeto. Y ese respeto nos va a llevar a ser más entendidos, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Y para poder, yo creo que les dije todo, por eso dije que iba a ser corto el video, porque en realidad tampoco hay grandes misterios, pero sí son recomendaciones que te van a servir. El libro de Santiago, capítulo 1, versos 5 y 6, dice esto, miren, dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche. Dice, pero pídala con fe, no dudando. ¿Saben? Me acuerdo cuando empecé a leer la Biblia me pasó algo que me frustraba. Me frustraba porque no entendía. Me frustraba porque no sabía lo que estaba leyendo. Y recuerdo, pero perfectamente, que un día estaba leyendo la Biblia y empiezo a saltear, porque esto es lo más común que hacemos. Bueno, hoy voy a esperar que Dios me hable. A donde abro, Dios me habla. Entonces, yo estaba abriendo la Biblia. Y en un momento leo Santiago capítulo 1, verso 5, y dice esto, miren, ahí yo sentí la primera vez que Dios me habló, y a través de la escritura. Dios habla de muchísimas formas, eso es otro tema, si quieren otro día lo hablamos, pero en ese momento leí esto, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche, pero pídala con fe, no dudando.
Saben que desde ese momento yo comencé a pedir sabiduría, sabiduría, y se me hizo mucho más fácil poder leer la escritura. Tenés una mejor complexión, aunque parezca loco, se te abren los ojos, se caen las escamas y comenzamos a tener claridad a la hora de leer la escritura. Entonces, una de las cosas que también te voy a recomendar es que pidas sabiduría a Dios para poder leer la escritura, ¿sí? Segundo principio espiritual. Recién le dije que el salmista dijo: lámpara a mis pies y lumbrera mi camino es tu palabra. Tenemos que tener a la escritura, o tenemos que tener la palabra de Dios como la única brújula en nuestra vida. Que podamos entender que es la palabra de Dios la que va a direccionar nuestros pasos. Y cuando nosotros valoramos a la palabra de Dios de esa manera, te puedo asegurar que Dios estará dispuesto a dirigir tus pasos, a dirigir tu familia, a dirigir a tus hijos. Entonces, no solamente ser conocedores, como decía el otro día, sino hacedores de la palabra. Eso es fundamental, ¿sí? Otra cosa que le voy a decir, la Biblia, por ejemplo, esta es una Reina Valera 1960, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás me preguntaron: ¿y por qué Reina Valera? Y yo no tenía ni idea, yo estaba empezando, era novito, pero ya estaba liderando y no sabía eso. Yo y digo, ahora después te digo, y no lo sabía. Después, bueno, supe por qué, ¿no? Era Reina Valera. Pero te recomiendo que no te quedes solamente con una versión de la Biblia, o sea, con esta versión más tradicional, que seguramente la que todos tienen, sino que también puedas verla desde otras versiones. Por ejemplo, la más común es la NBI, la Dios habla hoy. A mí me encanta una que me gusta mucho porque tiene es como más práctica, que es lenguaje sencillo. Después, si quieren, búsquenla, y desde esa manera también pueden entender las cosas con mucha más claridad, ¿sí? Porque hay cosas que las explica mejor. Así que si ustedes tienen la Reina Valera, te recomiendo que para empezar uses una NBI, que es un lenguaje sencillo que te va a ayudar muchísimo. Esto es lo principal, esto es lo fundamental. ¿Quién nos da sabiduría? El Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. O sea que si yo agarro la Biblia e intento leerla yo como me sale o como yo sé, tal vez no tengas la claridad que podés tener con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, te recomiendo que antes de comenzar a leer la Biblia puedas pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él pueda darte la revelación correcta, ¿sí? La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 27: y el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas, porque es el Espíritu de verdad. Así que el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas que nosotros necesitamos saber, Él nos va a enseñar. Así que, miren, creo que le dije todo, pero voy a recordarle todo antes de terminar este video. Primero, usamos dos técnicas: observación e interpretación. Observación para detenernos en cada punto, en cada coma, observar bien lo que estamos leyendo. Interpretación, necesitamos interpretación para poder tener claridad acerca de lo que leímos. Entonces vamos a tener que buscar información de lo que no entendemos, tenemos que tomar nota de lo que no entendemos, buscar el contexto de por qué se dijo, de dónde se dijo, quién lo dijo. Es muy importante. Tercero, tener un orden acerca de todo lo que estoy leyendo, leer un libro a la vez, meditarlo y después pasar al otro, que eso es fundamental. Tener un tiempo especial para vos, dedicate media hora, 1 hora, 15 minutos, no sé cuánto tiempo te sobra en el día, pero dedicate un tiempo a solas con Dios, dedicate un tiempo a solas para leer la palabra. No la vas a poder, te puedo asegurar que si la lees de forma corrida en el trabajo, tal vez va a ser bueno, va a ser provechoso, pero no va a ser tan provechoso como cuando tenemos un tiempo a solas con Dios. Entonces te recomiendo que busques un lugar donde estés solo, un tiempo donde estés solo, y puedas leer la Biblia y puedas leer la Escritura y sacarle el provecho máximo, ¿sí? Tercero,
no, cuarto, tomen nota de lo que no entendiste, de lo que aprendiste, de lo que Dios te habló. Toma nota porque eso te va a ayudar mucho. Toma nota de lo que no entendiste, como te dije recién. Es para que puedas buscar información, y puedas entender el contexto de lo que se habló, de lo que se mencionó, de lo que acabaste de leer, ¿sí? Y esta la aprendí ayer, que me voló la cabeza. Memorizar versículos. Memorizar versículos es algo también muy bueno que te va a poder ayudar. Vieron que cuando están en una prueba o en un tipo de examen te dice, bueno, armate una canción con el tema que vas a dar, y para que te pueda quedar. Bueno, te aconsejo que hagas lo mismo porque te va a ayudar muchísimo. Y bueno, esto ya lo dije, compará con otras versiones, no te quedes solamente con una versión, porque eso también te va a ayudar un montón. Así que bueno, amigos queridos, termino este video. Espero que Dios les llene de sabiduría, de entendimiento para este tiempo. Si quieren compartir el video, puede hacerlo tranquilo. Si quiere compartirlo, puede hacerlo. Desde acá les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y que en este tiempo podamos tener mucha, pero mucha más revelación, ¿eh? Así que les mando un abrazo y feliz miércoles.